Somos una iglesia abarcante, comprometidos con la verdad de Jesucristo y de su Evangelio. Entonces abre tu Biblia, por favor, en el Salmo 119. Salmo 119, para seguir estudiando lo que los teólogos creen que David escribió como el resultado de lo que para él significó en diferentes temporadas el poder caminar en obediencia a la ley y a los mandamientos que Dios dio a su pueblo. Entonces, básicamente el Salmo 119 es el resultado de diferentes momentos a lo largo de la vida de David, de meditación y de estudio, no de la ley, ojo, esto es importante, no necesariamente de la ley o no primordialmente de la ley, sino más bien del corazón de Dios derramado a través de la ley, y la conclusión a la que David llegó acerca de poder alinear su propio corazón al corazón de Dios al caminar en obediencia a la ley, a los mandamientos, a cada estatuto que Dios plasmó y derramó su corazón a través de esta ley. Y en los versículos del 1 al 16, David nos muestra que cuando nuestra prioridad es seguir el consejo, cuando nuestra prioridad es seguir la dirección y la protección de Dios, nos encontramos con ese consuelo, nos encontramos con la paz, nos encontramos con el ánimo, nos encontramos con la libertad, como ahorita cantábamos, esa verdadera libertad que nuestra alma tanto anhela y que cuando no caminamos en ella, tan desesperadamente se encuentra buscando. Del versículo 17 al 32, que fue lo que vimos hace 15 días, David pudo experimentar que al igual que un padre que ama a su hijo, Dios dio mandamientos, Dios dio consejos, Dios dio instrucciones, Dios dio estatutos, reglamentos, no para hacernos la vida más difícil, no para hacer que nuestra vida sea más complicada, sino todo lo contrario. Cada mandamiento, cada estatuto, cada precepto que tú puedes encontrar en este libro está precedido del amor de Dios. Entonces, cuando caminamos en obediencia a sus mandamientos, estamos caminando por esa vía que nos va a llevar a encontrarnos cara a cara con el amor del Padre. Te decía hace 15 días, ¿quieres experimentar el amor de Dios? No busques emociones, no busques un ambiente de sensacionalismo, no busques un ambiente emocional donde puedas decir, ay, ahora cantaron tan bonito en la alabanza que sentí el amor de Dios. No. El pastor predicó tan ungido que salí del auditorio sintiendo el amor de Dios. No. ¿Quieres verdaderamente encontrarte cara a cara con el amor de Dios? Obedece su palabra. Porque cada mandamiento, cada instrucción está precedido, está envuelto en su amor. Entonces, caminar en obediencia es algo que nos lleva a encontrarnos cara a cara con el amor de Dios. Y hoy del versículo 33 al 48... vamos a adentrarnos en una batalla en la que constantemente tú y yo entramos, y en la cual a lo mejor sin darnos cuenta es una batalla en la que constantemente estamos luchando, pero al mismo tiempo David nos da la estrategia para poder salir victoriosos de esa batalla, ¿verdad? Y no ser destruidos a consecuencia de esto. Entonces, abre tu Biblia en el Salmo 119, versículos 33
al 48. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Versículo 41. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Y si puedes, marca eso. En tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Si vamos a Génesis, capítulo 1, no vayas, o si quieres puedes hacerlo, pero Génesis 1:1, las primeras palabras que encontramos son estas: Dios en el principio creó. Dios en el principio creó, y de alguna manera estas 5 palabras pudieran darnos la narrativa más importante de toda la Biblia. Dios en el principio creó. Te repito, probablemente son las 5 palabras más importantes que podemos encontrar en toda la Biblia, porque estas palabras son el fundamento o la base sobre lo cual todo lo demás va a descansar. Este creó nos da propósito, este creó nos da identidad, este creó nos da valor. ¿Por qué? Porque si en el principio Dios creó, significa que no nada más tu vida, no nada más yo, tú, sino que todas las cosas, por más insignificantes, por más simples, por más cotidianas con las que nos topamos cada día, tienen un propósito. Porque detrás de cada cosa hay un Dios creador. Detrás de tu existencia hay un Dios que te creó, te formó y te hizo. Porque como dice Romanos 11, todo lo creado fue hecho por Dios, para Dios y es de Dios. Eso quiere decir que no hay cosa creada, incluyéndonos, que no exista para funcionar de acuerdo al plan y al propósito perfecto de Dios. Te repito, porque esta es la clave del resto del mensaje. Si logramos captar eso, el resto del mensaje va a tener sentido. Pero si Dios es el creador de todas las cosas, significa que no hay cosa existente que no exista, vaya la redundancia, para funcionar de acuerdo al plan y al propósito perfecto de Dios. Que el propósito y el valor de nuestra existencia no está en vivir de acuerdo a nuestros propios planes o siguiendo nuestros propios deseos, y por eso ahorita cantábamos: cada sueño, cada anhelo, cada deseo lo entrego hoy a tus pies, porque el propósito, el plan, el valor no está en seguir nuestro propio corazón. Contrario a lo que Disney, a lo que Hollywood, a lo que
cualquier filosofía diferente al cristianismo quiera venir a venderte de la idea de sigue tu corazón, sigue tus emociones, sigue tus impulsos, sigue tu vibra, ¿verdad? El cristianismo dice, no, tú no fuiste para seguir tus emociones, tú no fuiste para seguir tu corazón, tú fuiste creado para ser guiado por algo mucho más grande, por algo mucho más perfecto, por algo eterno llamado Dios. Entonces, si el propósito y el valor de nuestra existencia está en que aprendamos a vivir y rendirnos, a vivir rendidos y dependientes de la voluntad y de la protección de Dios. Ese es el propósito de tu vida, de mi vida. Vivir vidas rendidas y dependientes de la voluntad y la protección de Dios. Y esta es la batalla en la que constantemente tú y yo nos vamos a encontrar luchando. Esta tensión entre creer la mentira de que podemos ser autosuficientes y que podemos vivir ignorando el consejo y la dirección de Dios y creer la verdad de que fuimos creados en Jesús para ser dependientes de su gracia, siendo guiados por el consejo y la protección de Dios. Esa es la batalla en la cual cada día tú y yo vamos a adentrarnos. Entre creer la mentira de que puedo ser autosuficiente, de que puedo ser independiente al consejo y a la voluntad de Dios, o creer la verdad de que fui creado justamente para caminar en esa verdad. Y el punto es este, porque dependiendo de aquello a lo que tú le permites que conquiste tu corazón, ya sea la idea de la autosuficiencia que te va a llevar a despreciar el consejo de Dios, o la idea de creer que existes para responder y someterte a Él, y someterte a su dirección, va a ser lo que va a terminar por definir tus prioridades y tus deseos. A lo que tú le permites que conquiste tu corazón, la idea de la autosuficiencia o la idea de la dependencia, es lo que va a terminar por definir tus prioridades y tus deseos. Y lo vemos en Génesis 3. La trampa del enemigo fue manipular la mente, la mente de Adán y Eva, haciéndoles creer que si comían el fruto de ese árbol, no iban a necesitar la dirección y no iban a necesitar rendir su voluntad a la voluntad de Dios, sino que iban a poder ser totalmente independientes y a manejar sus vidas como ellos quisieran. Y vemos el resultado de eso. Ahora, quiero que medites en esto, porque como lo hemos dicho, cada corazón late al ritmo de aquello que más desea. Y a través de esto que David escribe, podemos ver un corazón latiendo a un ritmo en el que su prioridad es ser enseñado, es ser animado, es ser consolado, es ser corregido por la palabra de Dios. Vemos a un corazón que ha desechado la idea completamente de ser autosuficiente. Vemos en David un corazón que ha desechado la idea de seguir sus propios caminos para poder abrazar una identidad definida por la obediencia a la dirección y al cuidado de Dios a través de su palabra. Y quiero que veas lo interesante de esto, porque David entiende que parte de lo que define esa dependencia a la dirección y al cuidado de Dios es tener la humildad necesaria para poder reconocer su debilidad
y su falta de capacidad para poder caminar de manera constante, de manera continua en esa obediencia que Él tanto desea. Por eso, si te fijas, la narrativa de esta porción nos deja ver en un tono de súplica la necesidad que David tiene, que de alguna manera Dios intervenga, que de alguna manera Dios haga en su corazón algo que él no tiene la capacidad de hacer por sí mismo. Mira cómo lo expresa en los siguientes versículos. Versículo 33, Señor, enséñame. Versículo 34, Señor, dame entendimiento. Versículo 35, Señor, guíame. Versículo 36, inclina mi corazón. Versículo 37, aparta mis ojos, avívame. Versículo 38, confírmame tu palabra. Versículo 39, quita de mí. Quita. Todo, cada uno de los versículos, que bueno, en ese tiempo no había versículos como tal, pero cada uno de los, ¿qué son? ¿Párrafos? Es que estoy perdido en eso, pero cada uno de los versículos o párrafos apuntan hacia una acción de Dios. No es David diciendo, tengo entendimiento. No es David diciendo, me guío, me inclino. Soy yo quien aparta mis ojos. Soy yo quien confirma su palabra en mi corazón. Soy yo quien quita de mí esto o aquello. No es, Señor, hazlo tú. Señor, si tú no lo haces, Señor, si tú no intervienes, si tú no me das entendimiento, si tú no inclinas mi corazón, si tú no apartas, si tú no me avivas, entonces yo no puedo. Entonces podemos ver a un David trayendo delante de Dios esa debilidad que constantemente lo está envolviendo, reconociendo que si Dios no interviene, que si Dios no lo aviva, que si Dios no inclina su corazón a la obediencia, entonces absolutamente todos sus esfuerzos, todas sus intenciones se van a quedar justamente en eso, en esfuerzos e intenciones, pero van a ser infructuosas o simplemente no van a perdurar de la manera que deberían de perdurar. Pregunta, ¿has estado ahí? ¿Has caminado por esa senda donde con tu esfuerzo y con tu lucha y con tus ganas y ahora sí, Señor, a las 5 de la mañana me voy a levantar a orar y a leer mi Biblia y la primera semana lo haces, pero ¿cómo andas a las 2 de la tarde? Y David ve esa debilidad que hay en él. David puede ver, puede sentir el peso de eso, de decir, Señor, quiero, pero no puedo. Señor, yo quiero amar tu ley, yo quiero caminar en tus mandamientos, yo quiero caminar en tus estatutos, pero si tú no inclinas mi corazón, si tú no lo avivas, si tú no fortaleces, si tú no reafirmas tu palabra en mi corazón, entonces todos mis esfuerzos van a quedar en simplemente eso, esfuerzos. Por eso David en el versículo 36 dice, Señor, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Porque probablemente era algo con lo que David tenía que estar luchando de manera constante. El texto no lo dice, no sabemos cuál es la temporada por la cual David está atravesando en ese momento. Recuerda que el Salmo 119 es un conjunto de meditaciones que David hace en diferentes etapas de su vida,
acerca de lo que es la palabra de Dios para él. Entonces, probablemente este Salmo 119 es un salmo que David escribe en un tiempo donde tiene acceso a recursos, y David se da cuenta y dice: Señor, mi corazón se está inclinando mucho más a las cosas materiales. Mi alma está más dispuesta a poner su voluntad, a poner su fe, a poner su deleite en las cosas materiales que realmente en el consejo y en la dirección tuya, Señor. Entonces no permitas que eso pase. No permitas que mi corazón se incline hacia la avaricia. Y sabes algo que definitivamente nos acerca, o personalmente a mí me acerca al corazón de David, es esa transparencia con la cual él decide mostrar sus temores. Es esa transparencia con la cual él decide mostrar sus fracasos, sus luchas, su debilidad. Que David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, no aparenta fortaleza donde no hay fortaleza. No aparenta firmeza donde todo se está tambaleando, no. David tiene esa capacidad de decir: Señor, hay esta lucha en mí. Ahora, obviamente, David no sabía que estos salmos iban a ser estudiados 4000 años después por nosotros. Él no está escribiendo y pensando y diciendo: voy a escribir esto para que en el 2022, cuando lo estudien en Pan de Vida, vean cuán honesto soy. No. Aunque eran poemas, aunque eran canciones, muchas de esas cosas nacieron en la intimidad. Nacieron en momentos de meditación y de frustración y de mucho desánimo. Entonces, algo que nos acerca al corazón de David es poder ver esa transparencia con la cual él habla cosas con las que no sé tú, pero son cosas con las que constantemente, al igual que él, yo también me encuentro luchando. Y muchas veces siendo derrotado, muchas veces siendo dominado, muchas veces siendo controlado por esas cosas. Pero en medio de esa lucha vemos y podemos aprender de un David que está rogando para que Dios intervenga en él, de manera que su obediencia y de manera que su dependencia no sea algo dirigido por una emoción. Vemos a un David que en medio de su lucha está orando para que su obediencia no sea limitado por las circunstancias o por un probable beneficio, sino como lo dice el versículo 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y lo cumpliré de todo corazón. Es decir, no algo condicionado, sino algo que sea una constante, algo que sea movido por gratitud, algo que sea motivado por un corazón dispuesto a ser siempre obediente. Una obediencia que tiene como motivación un corazón sincero y totalmente rendido a la autoridad y a la voluntad de Dios. Y esta es la base del Salmo 119. Es una porción que, como nace directamente del corazón de David, por consecuencia, es también una porción que constantemente nos está llevando a analizar nuestro propio corazón. El Salmo 119 tiene como característica que es una porción que constantemente está llevándonos a analizar cuáles son nuestras intenciones detrás de cada acto, detrás de cada cosa por la cual atravesamos o hacemos. Pero ojo, y esto es muy importante,
El Salmo 119 nos lleva a un autoanálisis de nuestro propio corazón, pero no a la luz de alguien más. Es un autoanálisis no a la luz de la persona que está a mi lado. Porque, no sé tú, pero si yo me comparo con alguien más, soy la persona más santa del mundo. Porque hasta escojo con quién compararme, ¿verdad? Escojo quién va a ser mi rival en este duelo de comparaciones. Pues por lo menos yo no me drogo. Pues por lo menos yo no bebo. Pues por lo menos yo no ando por ahí esparciendo chismes y creando división. Pues por lo menos yo voy a la iglesia porque soy el pastor. Pues por lo menos yo sí tengo un compromiso. Pues por lo menos yo... Y soy la persona más santa del mundo cuando se trata de entrar al juego de la comparación. Yo soy ordenado, yo soy limpio, yo no sé. ¿Para qué pongo ejemplos? Y cada uno de nosotros creo que sabemos exactamente de lo que estoy hablando. ¿Y cuántas veces caemos en ese terreno? ¿Cuántas veces exigimos ver algo en alguien que nosotros ni siquiera estamos dispuestos a dar o a hacer o a caminar? Y te repito, y como dice Pablo, de los pecadores yo soy el primero. Yo soy consciente que muchas veces caigo en esa dinámica de compararme a la luz del que está a mi lado, pero el Salmo 119 tiene como característica un autoanálisis, no a la luz del que está a mi lado, sino a la luz de la propia palabra. Es cómo está tu corazón a la luz de lo que la Biblia dice que debe ser. Y mira lo que dice Hebreos 4, 12 y 13. Hebreos 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Que toda la palabra de Dios es viva, es eficaz, llega hasta lo más profundo, reconoce y expone cuáles son mis intenciones, reconoce y expone la condición, no dice del corazón de aquel que está a tu lado. No dice la palabra de Dios es viva y eficaz para que la analices y luego vayas y analices el corazón de tu hermano. No, es tu corazón. Ahora, eso no significa que, bueno, entonces no me importa el pecado del otro. No está diciendo eso. No te vayas al extremo. Pero como te dicen en el avión, si hay una emergencia, primero ponte a salvo tú para que puedas ayudar al otro. Lo mismo es acá. No pretendas cambiar la vida de alguien más cuando tu vida, y con perdón de la palabra, es un chiquero, porque así no funcionan las cosas. Y cuando me acerco a la palabra con un corazón descubierto, cuando me acerco a la palabra y simplemente bajo la guardia y me rindo al poder de la palabra y permito que llegue a lo más profundo,
para que revele mis intenciones con el deseo de ser verdaderamente examinado, me doy cuenta que realmente estoy muy lejos de poder deleitarme en la obediencia y en el consejo de Dios. Cuando verdaderamente me acerco a la palabra con la intención de ser examinado, me doy cuenta que mi amor, que mi compasión, que mi paciencia no son lo que la palabra me dice que debería de ser. Cuando me acerco a la palabra con la intención de ser verdaderamente examinado, puedo darme cuenta que mi perdón sigue siendo condicionado al tamaño de la ofensa, que mi corazón sigue inclinándose a la crítica, a la queja, a la condenación de manera constante. Cuando me acerco a este libro y dejo que revele las intenciones de mi corazón, lo único que puedo decir es, como dijo Pablo: gracias doy a Dios por Jesucristo, porque si no fuera por Él, ya estaría totalmente perdido. Si la vida eterna se basara en base a mi justicia, ni yo mismo me apuesto a mí mismo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Y curiosamente, uno de los versículos más citados, por lo menos en nuestro entorno, ¿no? como cristianos, es Hebreos 4:14, los versículos que siguen, donde dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesucristo, dice, retengamos nuestro llamado, retengamos nuestra profesión. Y luego dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y termina diciendo esto: acerquémonos pues con confianza al trono para alcanzar la misericordia y para poder hallar la gracia que nos va a ayudar en el momento de necesidad. Pero no sé si puedas darte cuenta de la conexión que existe tanto en el corazón de Pablo, o entre el corazón de Pablo y el corazón de la persona que escribe la carta a los hebreos, que probablemente fue Pablo. Por un lado vemos a un hombre como David rogando para que Dios intervenga y transforme su corazón y le dé la capacidad de obedecer con un corazón sincero. Y por otro lado vemos que entre más intencionales, y creo que esta palabra es la clave, entre más intencionales seamos de exponer nuestro corazón a la luz de la palabra, con el deseo de ser verdaderamente examinados por ella, más nos daremos cuenta de la urgente necesidad que tenemos de la gracia y de la misericordia de Dios. Entre más intencional seas de exponer tu corazón a la palabra, más el resultado de eso no va a ser: uy, qué santo soy, uy, qué bueno soy, uy, cuánto he avanzado, uy, deberían de ponerme una estatua y en el diccionario como definición de santidad. No, entre más te expones a la palabra, entre más tu corazón es alumbrado por esta palabra, más cuenta te das de la necesidad, de la misericordia y de la gracia que tienes de Jesucristo. Entre más nos exponemos a la luz de la palabra con la intención de ser verdaderamente examinados por ella, mi propio pecado se vuelve el asunto urgente y necesario a tratar. Repito eso. Entre más me expongo a la palabra, es mi propio pecado el que toma prioridad para ser tratado.
Y quiero que medites en esto. Porque ante mi debilidad, ante mis luchas, ante mi fracaso constante de mantenerme firme en obediencia a la solución que la Biblia me ofrece, no es échale más ganas. Ante mi incapacidad, ante mi fracaso de caminar en obediencia, la Biblia no me ofrece como solución, toma el curso de 5 pasos de cómo dejar de pecar. No. La solución, la respuesta que la Biblia misma me presenta es acercarme con confianza al trono de la gracia. Es acercarme con confianza a una relación con un Dios bueno y misericordioso y fiel y compasivo, que siempre está dispuesto a darnos la gracia que nos va a ayudar en el momento de debilidad. Tenemos la promesa de recibir la misericordia y la gracia necesaria para que nuestra obediencia tenga como motivación un corazón sincero y totalmente rendido a la voluntad de Dios. ¿No te encanta eso? Dios pone las leyes, los mandamientos, los preceptos, las condiciones, y además te dice, mira, yo te voy a dar lo que necesitas para que camines en obediencia a eso mismo que yo quiero que hagas. Y esa es la esperanza que David tenía. Y creo que debería de ser nuestra esperanza también. Que en medio de nuestra debilidad podemos buscar su fortaleza. Que cuando nos desviamos, Dios está dispuesto a corregir nuestro rumbo, que cuando nuestro corazón se ha apagado, Él tiene el poder para llenarlo de vida nuevamente y para poner un anhelo de caminar en obediencia. ¿Sabes? Cuando nos acercamos a Dios con un corazón revestido de humildad y permitimos que sea la palabra la que nos examine, es Dios quien se encarga de poner en nosotros ese querer como el hacer, porque Él es bueno, dice su palabra. Y quiero terminar con esto, porque el anhelo de David, este anhelo que él tenía de que su corazón fuera inclinado y avivado mediante la palabra, anticipaba algo que Dios mismo iba a prometer que haría entre su pueblo. Ese anhelo era un anhelo profético que anunciaba una promesa mucho más grande de Dios para sus hijos. Mira lo que dice Ezequiel 36. Ve para allá, por favor. Ezequiel 36, versículo 26 y 27. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de ustedes, de vuestra carne, el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, y guarden mis preceptos, y los pongan por obra. ¿Te das cuenta? El corazón de David está plasmado, está manifestado en lo que Dios prometió para su pueblo. El que su corazón fuera inclinado a sus mandamientos. Dios dice, ok, lo voy a hacer. No nada más el tuyo, David, voy a hacer que el corazón de mi pueblo, de mis hijos, se incline a mis estatutos y guarden en obediencia a mi palabra. Y quiero que medites en esto. Pero la invitación de Dios es derramar sobre ti la gracia que necesitas para poder caminar en obediencia a su palabra. Y de esa manera puedas encontrar tu propósito, de esa manera puedas encontrar tu valor al caminar rendido a su plan y a su voluntad perfecta. Dios lo quiere hacer. Dios lo puede hacer.
y no lo sé, pero tal vez hoy es el día en que tengas que pedirle a Dios que cambie justamente eso. Que Dios, que sea Dios quien cambie y ponga en ti un corazón nuevo. Que quite ese corazón de piedra que probablemente hasta el día de hoy no te permite sujetarte ni permite rendir tu voluntad, tus deseos a Él. Por ese corazón que, como dice ahí, motivado por su espíritu, te llevará a rendirte por completo a la voluntad y a la protección de Dios. Quizá hoy es el día en el que clames a Dios y digas: Padre, aquí está este corazón de piedra que en tantos problemas me ha metido. Aquí está este corazón de piedra que no me permite someterme a tu voluntad. Y sabes, quizá unos batallamos más que otros, pero al final todos tenemos una necesidad urgente de esta gracia que nos libera, de esta gracia que nos perdona, de esta gracia que nos transforma. El problema es que no siempre tenemos la humildad necesaria para reconocerlo. No siempre tenemos esa humildad para reconocerlo. Primera de Juan 1, 8 y 9 dice esto: si confesamos o si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero si los confesamos, dice la Escritura, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Y la petición de David fue: aparta mi corazón de la avaricia y aparta mis ojos que no vean vanidad. Y quiero que medites en esto, porque cuando venimos delante de Dios y confesamos nuestras luchas, confesamos nuestros pecados, encontramos perdón, pero también encontramos libertad. Entonces hoy es un día para poder clamar y en humildad pedirle a Dios que aparte tu corazón quizá del rencor que hasta el día de hoy vienes cargando. Hoy es un buen día para pedirle a Dios que aparte de ti quizá en la crítica, quizá el chisme, quizá el egoísmo, quizá la rebeldía, quizá la ofensa, que aparte de ti, que aparte tu corazón de la mentira. Quizás hoy tengas que pedirle a Dios que abra tus ojos para que veas el pecado que hay en ti, pero que a consecuencia de tu duro corazón no puedes ver que ahí está. Quizá hoy es el día en que tengas que pedirle a Dios que abra tus ojos, que abra tu corazón, para pedirle que te permita ver el pecado que hay en ti, porque te has convertido un experto, una experta en señalar los pecados de otros, pero no ver tus propios pecados, no ver mis propios pecados. Quizá hoy es el día en que clames a Dios y le digas: Padre, inclina mi corazón a ti y no a esto que me viene persiguiendo. Porque como lo hemos visto, Dios anhela dirigir tus pasos. Dios anhela inclinar tu corazón a la verdad y a la libertad que solamente puedes encontrar en Él. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro, la misericordia, la gracia que nos va a ayudar en nuestra debilidad.